Bienvenidos, queridos y queridos estudiantes, a nuestra clase número 17 de nuestro preuniversitario virtual de la ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz. El día de hoy, en nuestra clase número 17, vamos a revisar nuestro segundo ensayo. El objetivo de la clase va a ser resolver preguntas de comprensión lectora tipo PTU. Para cumplir este objetivo vamos a revisar dos textos de nuestro ensayo. Nuestra primera lectura corresponde a la lectura número 6, que corresponden a preguntas desde la 40 a la 43, del texto de Alonso Calderón, Antología de Leyendas y Tradiciones Fragmento. Nuestra primera pregunta corresponde a la pregunta 40, que dice: según el segundo párrafo, Prometeo fue castigado por... ¿Por qué? Esta pregunta, al verla, uno inmediatamente puede determinar que corresponde a una pregunta de tipo textual. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos formas de respuesta, textual o parafraseada. Recordemos, la respuesta textual corresponde a una respuesta donde lo que dice la alternativa sale de manera explícita o literal en nuestro texto, es decir, copiaron lo que decía el texto y lo pegaron en la alternativa. Nuestro segundo tipo de respuesta corresponde a una respuesta parafraseada. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que dice el texto se pone en nuestra alternativa, pero con otras palabras, es decir, utilizando sinónimos. Veamos lo que dicen las alternativas. A. Arrebató el carro del sol para dar vida al hombre. B. Despreció a Pandora, a pesar de ser un regalo de Júpiter. C. Humilló a Júpiter al engañarlo con la ofrenda de los toros. D. Dejó que Pandora abriera su caja para repartir el mal por el mundo. Y E. Rechazó el presente que Júpiter le hizo, Pandora. Al ver esta pregunta, como ya dijimos, es una pregunta textual, localizamos la información dentro de nuestro texto, la que está en el párrafo número 2, en este caso marcado con rojo. Pero vamos viendo qué dice. En el párrafo número 2, en el fragmento o segmento que yo estoy indicando, dice: Prometeo se indignó de la crueldad de Júpiter, y para vengar aquella mala acción le sacrificó 2 toros, iguales en apariencia, pero el uno tenía solamente piel y huesos, mientras que el otro contenía la carne de ambos. Le pidió que eligiese uno, y Júpiter tomó el toro hueco. Al darse cuenta de la afrenta que Prometeo lo había expuesto, lo castigó. Este fragmento contiene la información que necesitamos para poder responder de manera correcta. ¿Qué dice la pregunta? Volvamos a la pregunta. Prometeo fue castigado ¿por qué? Nosotros cuando vemos la alternativa A dice: arrebató el carro del sol para dar vida al hombre, inmediatamente nos damos cuenta que no tiene nada que ver con lo que dice nuestro texto, así que se descarta inmediatamente. La alternativa B dice: despreció a Pandora, a pesar de ser un regalo de Júpiter. Volvemos a ver este fragmento, en ninguna parte dice de que Prometeo fue castigado por rechazar el presente de Júpiter. Así que entendiendo esto, descartamos la alternativa B y la alternativa E, que dice: rechazó el presente que le hizo Júpiter, Pandora. Dicen lo mismo pero con otras palabras, o sea, parafraseado. Se descarta inmediatamente. Y nos queda la alternativa D, que dice: dejó que Pandora abriese su caja para repartir el mal en el mundo. Tampoco tiene que ver con el tema o la razón por la que Prometeo fue castigado. Y no tiene que ver con lo que dice nuestro segmento, así que la descartamos inmediatamente. Nuestra alternativa correcta sería la letra C: humilló a Júpiter al engañarlo con la ofrenda de los toros. Esto se dice en nuestro texto, y en la alternativa está de forma parafraseada. Humilló lo entendemos al darse cuenta de la ofrenda que Prometeo le había expuesto. Afrenta con humillación se entienden de la misma forma, por lo tanto entendemos un parafraseo. Y en el texto se habla de la ofrenda de los toros, así que contiene lo que dice mi texto. La respuesta está parafraseada y la alternativa correcta es la letra C. Nuestra segunda pregunta corresponde a una pregunta de tipo textual. ¿Cómo la determinamos? Al verla inmediatamente. ¿Por qué? Porque es una pregunta cerrada. Y como ya dijimos, esta pregunta tiene dos formas de respuesta: textual o parafraseada. Veamos lo que dice la pregunta. El nombre de Pandora obedece al. Para poder encontrar la respuesta, nosotros teníamos que leer un segmento de nuestro texto. En este caso, al verlo, entendemos que es el fragmento o el párrafo número 2. Pero de este párrafo solo tenemos que leer segmentos determinados que me indican o me señalan lo que se pregunta. Vamos a ver entonces qué dice el fragmento. La llamaron Pandora porque era un conjunto de bienes, poseía una belleza extrema, sabiduría con que la galardonó Minerva, elocuencia que le concedió Mercurio, y una especial disposición para la música que fue el regalo de Apolo.
Viendo esto, nosotros entendemos que responde a la pregunta el nombre de Pandora obedece a. ¿Por qué? Porque nos dice a qué se debe su nombre. Viendo este fragmento o este segmento, podemos empezar a responder. ¿Qué me dice la alternativa A? Su habilidad artística. Vemos nuestro fragmento y dice de que ella tenía disposición para la música. Se entiende, pero la respuesta está incompleta porque no solo su nombre se debe a su habilidad con la música, sino al conjunto de bienes, o sea, al conjunto de virtudes que ella tenía. Veamos la alternativa C, que me dice, su belleza es extremada. Pasa lo mismo que la alternativa anterior, está incompleta. Solo obedece a un punto o a una parte de lo que ella era, a la razón por la que ella debía su nombre. La alternativa D, la gran elocuencia, ocurre exactamente lo mismo. En el texto se habla de que ella era elocuente y a eso se debía su nombre. Pero es una de las razones, una de las tantas que ella tenía. Así que se descarta. Y la alternativa E, el regalo que recibió de Júpiter. En este caso, no tiene nada que ver la alternativa E porque no corresponde o no obedece a la razón del nombre de Pandora. Así que se descarta inmediatamente. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la alternativa B, que dice los dones que recibió. ¿Dónde lo encontramos? En el primer segmento donde dice, la llamaron Pandora porque era un conjunto de bienes. ¿Y qué son los bienes? Son los dones que ella recibió, que en este caso es la belleza, la sabiduría, la elocuencia y la especial disposición para la música. Así que la alternativa correcta es la B. Nuestra tercera pregunta corresponde a la pregunta número 42, que dice, del texto leído se desprende que, al ver inmediatamente el desprende, nosotros entendemos que esta pregunta es de tipo inferencia o implícita. ¿Por qué? Porque esta es una marca textual que me permite determinarlo. Veamos lo que dicen las alternativas. A. Júpiter fue el creador del hombre. B. Prometeo pide ayuda a Hércules para ser liberado de su castigo. C. Prometeo era primo de Júpiter. D. Pandora abre su caja en venganza por no haber sido aceptada por Prometeo. E. Júpiter luchó con los titanes contra Saturno. Descartamos la alternativa A porque podemos ver que en un segmento de nuestro texto indica no había parecido aún el hombre cuando Prometeo lo concibió en su privilegiada inteligencia. Modeló de barro un cuerpo perfecto y arrebatando un poco de fuego del carro del sol, se lo comunicó a esta obra maestra y la dejó animado de vida. Inmediatamente cuando vemos esto, vemos que la alternativa es falsa porque no fue Júpiter quien fue el creador del hombre, sino en este caso fue Prometeo. Veamos por qué se descarta la alternativa B. La alternativa B se descarta porque dice, Prometeo pidió ayuda a Hércules para ser liberado de su castigo. Cuando nosotros vemos un segmento de nuestro texto que está al final de la lectura, podemos ver que dice, pero Hércules, compadecido de la angustia de Prometeo, subido a la cumbre del Cáucaso y matando al negro buitre devorador, puso fin a las torturas del célebre titán. Inmediatamente vemos que esta respuesta es contradictoria. ¿Por qué contradictoria? Porque dice lo contrario a lo que dice nuestro texto. Por lo tanto, al ver lo que dice nuestro fragmento y ver lo que dice la alternativa, podemos comprender que hay una contradicción. ¿A qué nos referimos? A que la alternativa dice lo contrario al texto. En este caso, el texto dice que Hércules se compadeció de Prometeo y lo salvó de su castigo, y en la alternativa dice que Prometeo pidió ayuda. Se genera una contradicción entre la lectura de ambos segmentos o ambos textos. Así que se descarta por ser una respuesta contradictoria. Veamos lo que dice la alternativa D. Pandora abre su caja en venganza por no haber sido aceptada por Prometeo. Al ver esto y leer nuestro texto, inmediatamente vemos que no se indica en ninguna parte. Simplemente dice que Pandora fue presentada a Epitemio, quien a pesar de las advertencias de Prometeo, la aceptó. Y en ese momento, Pandora abre la caja. En ningún momento se habla de la razón por la que Pandora abrió la caja o se da a entender a través de alguna marca textual porque fue. Así que se descarta por falsa. Y por último, nuestra alternativa E, vemos que dice, Júpiter luchó con los titanes contra Saturno. Al ver el texto dice, cuando Júpiter se hizo dueño del Olimpo, tuvo que sostener una lucha encarnecida contra los titanes, descendientes de Titán, en quienes recaía el derecho del cielo, según el convenio que Saturno, padre de Júpiter, había hecho con su hermano Titán.
Inmediatamente al ver el texto y ver la alternativa, vemos que es una contradicción. ¿Por qué? Porque la alternativa dice que Saturno luchó con los titanes contra Saturno. En este caso, nadie luchó contra Saturno. Todo lo contrario, solamente dice que Júpiter luchó contra los titanes. Pero no hay una pelea, ni tampoco salió Júpiter y los titanes. Así que se descarta por ser totalmente falsa lo que dice nuestro texto. Y por último vemos la alternativa C. ¿Qué me dice la alternativa C? Prometeo era primo de Júpiter. ¿Por qué es falsa? Porque podemos ver a través de la lectura del mismo segmento que ya vimos para la alternativa E, cuando vemos el texto podemos ver que Júpiter era hijo de Saturno y Saturno era hermano de Titán, padre de los titanes. Por lo tanto, nosotros inferimos que ambos son primos, Prometeo con Júpiter, porque sus padres son hermanos entre sí. Así que por esta razón es nuestra alternativa correcta. La 43 dice: la descripción de Pandora corresponde a un retrato. ¿Por qué? Para poder responder esta pregunta, primero había que entender qué era un retrato. Y un retrato literario corresponde a la descripción tanto física como psicológica que tiene un personaje dentro de un texto. Es un recurso literario. Entonces, vemos lo que dicen nuestras alternativas. A. Se enuncian características psicológicas del personaje. B. Se caracteriza el personaje interna y externamente. C. Se describe las cualidades del personaje. D. Se intenta simbolizar en Pandora una característica humana. Y E. Se enuncian características físicas del personaje. Para poder responder, lo primero que había que hacer era saber la definición que ya acabo de mencionar, que es un retrato, y luego leer lo que se habla de la descripción de Pandora. ¿Qué dice? La llamaron Pandora porque era un conjunto de bienes, poseía una belleza extremada, sabiduría con la que la galardonó Minerva, elocuencia que le concedió Mercurio, y una especial disposición para la música. Además, más abajo se añade: su apariencia no podía ser más agradable, bella, joven, lozana y adornada de las mejores cualidades. Así que, viendo esto, vemos que hay una descripción tanto física como psicológica. Y eso es lo que apunta lo que es el retrato. Así que podemos empezar a descartar entendiendo esto. La primera alternativa que descartamos corresponde a la alternativa A. ¿Por qué? Porque dice que se enuncian características psicológicas del personaje. Esto me apunta a uno de los elementos que se van a describir de Pandora y uno de los elementos que son importantes para un retrato, que configuran un retrato. Así que se descarta por incompleta. Por lo mismo, podemos descartar la alternativa E, que dice: se enuncian características psicológicas del personaje. En este caso, faltan las características psicológicas. No puedo quedarme solamente con las físicas de la alternativa E, así que descarto la alternativa A y E por incompletas. La letra D dice: se intenta simbolizar en Pandora una característica humana. Cuando nosotros hablamos de retrato, dijimos que corresponde a un elemento retórico o un recurso retórico que permite o que realiza la descripción tanto externa como interna, física como psicológica. Así que en ningún momento hablamos de simbolismos, que ella intenta simbolizar algo y que esto es la razón de por qué es un retrato. Así que se descarta inmediatamente. Y la letra C: se describe las cualidades del personaje. Esta respuesta es muy amplia. ¿Por qué? Porque no me dice si son cualidades físicas, cualidades psicológicas, de qué tipo de cualidad hablamos. Al ser tan amplia, se descarta inmediatamente. Así que mi única alternativa correcta corresponde a la alternativa B. ¿Por qué la B? Porque dice: se caracteriza el personaje interna y externamente. Es decir, habla de las características tanto físicas como psicológicas, lo que se da en la lectura y corresponde a nuestra definición de retrato. Vamos con nuestra segunda lectura, que corresponde a la lectura número 10 o texto número 10, que corresponde a la pregunta 63 a la 65. Este texto es de Juan Marín. Nuestra primera pregunta de esta lectura dice: para los hombres de la dinastía Han, y vemos que hay una serie de opciones. Cuando vemos esta pregunta, inmediatamente nos damos cuenta que corresponde a una pregunta de tipo explícita. Por lo tanto, tenemos dos formas de respuesta. Y a partir de eso podemos ir descartando la respuesta textual o la respuesta parafraseada. Nuestra primera alternativa o nuestra primera opción dice: el destino era regido por los astros.
nosotros vamos a nuestro párrafo número 2 y localizamos la información, que dice: los seres humanos, aplastados sobre la Tierra, cuadrada e inmóvil, eran pálidos muñecos sostenidos a sus influjos. ¿A los influjos de qué? De los astros. Así que esta opción es efectivamente correcta. Vamos a la opción número 2, que dice: las estrellas se conectaban entre sí y con la Tierra. ¿Qué me dice? Párrafo número 2. Leemos el segmento que habla de esto. Para el hombre de aquella época, las estrellas cargadas de influencia, conectadas entre sí y con la Tierra por emblemas, simpatías y poderes ocultos. Por lo tanto, también corresponde a lo que dice nuestro texto. Así que la dejamos como una alternativa correcta. Y vamos a la última, la alternativa o la opción número 3. El Tao era la única forma de conocer los secretos de la astrología. Esta información no aparece en mi texto en ninguna parte, así que inmediatamente la podemos descartar. Por lo tanto, entendiendo esto, nos damos cuenta que la alternativa correcta o la opción correcta puede ser la 1, la 2, pero no así la número 3. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa B, solo 1 y 2. Vamos con nuestra segunda pregunta de nuestra lectura, que dice: el Yi-King sirve para demostrar la o las. Y tenemos las opciones. Vamos a ver qué nos dice. Importancia del Tao en la dinastía Han. Trascendencia de la astrología en el Tao. Existencia de la astrología ante la aparición del taoísmo. Existencia de la astrología mucho antes de la dinastía Han. Proyecciones de la ciencia astrológica para los adivinos. Y viendo esto, nosotros tenemos que localizar información. ¿Dónde me habla del Yi-King? En este caso, en el párrafo número 1. Vamos a ver qué dice. La geomancia china está íntimamente relacionada con la astrología y ambas caen directamente dentro del ámbito del taoísmo. Los sacerdotes del Tao fueron casi siempre los astrólogos oficiales de la corte imperial, desde la dinastía Han en adelante. La ciencia astrológica existía, indudablemente, desde mucho antes, como lo prueba el Yi-King, y todos los documentos que han llegado a nuestro conocimiento nacidos de la escuela de los adivinos y de la escuela del calendario. Pero tal como sucedió con el Feng Shui y la cronología, fue el taoísmo el que vino a dar a la astrología el impulso más formidable. Viendo esto, nosotros ya podemos empezar a realizar nuestro descarte. ¿Qué demuestra este fragmento? ¿Qué demuestra el Yi-King? Podemos descartar nuestra alternativa A porque dice importancia del Tao en la dinastía Han. No se habla del Yi-King en base a demostrar si era importante el Tao para la dinastía Han o no. Así que se descarta inmediatamente porque no tiene nada que ver. Vemos la alternativa B, que me dice trascendencia de la astrología en el taoísmo. Tampoco me habla de una trascendencia. Y el Yi no sirve para demostrarme esto, así que se descarta inmediatamente. Vemos la alternativa C, existencia de la astrología antes de la desaparición del taoísmo. Dice que indudablemente estaba, pero el Yi-King no sirve para demostrar esto. El Yi-King, por el contrario, como dice la alternativa D, que es la correcta, demuestra la existencia de la astrología mucho antes de la dinastía Han. ¿Por qué? Porque dice desde la dinastía Han en adelante. Por lo tanto, y además se me habla que existía antes de esta dinastía, se me dice en el segmento explícitamente. Así que por esa razón es mi alternativa correcta. Y vamos a ver la alternativa E, que también se descartó. Proyecciones de la ciencia astrológica para los adivinos. Eso nunca se menciona. Así que como no se menciona, se descarta. Revisando todas nuestras alternativas, podemos notar que la única alternativa correcta es la alternativa D, porque se menciona en nuestro texto y está de forma parafraseada en mi alternativa. Y vamos con la última pregunta. ¿Qué dice? La pregunta número 65. La astrología y el Feng Shui tienen en común que, para poder responder, había que localizar la información. ¿Dónde se me habla el Feng Shui? Y dónde se me habla de elementos comunes entre la astrología y el Feng Shui. Eso es lo importante de esta pregunta. Dice, esto corresponde al párrafo 1, pero tal y como sucedió con el Feng Shui y la cronología, fue el taoísmo el que vino a dar a la astrología el impulso más formidable. Es decir, me habla de que el Feng Shui, la cronología y la astrología tuvieron un impulso por el taoísmo.
Vamos viendo entonces las alternativas. ¿Qué me dice la alternativa A? Que son disciplinas taoístas. Sí, pero no tiene que ver con lo que se me pregunta, así que se descarta. La alternativa B, nacieron junto con el taoísmo. Nunca se mencionan de que nacieron juntos, en paralelo al taoísmo. Simplemente que el taoísmo les dio un impulso, pero nada más, así que se descarta. Vemos la alternativa C, fueron posteriores al taoísmo. Tampoco se menciona que fueron posteriores. Sí dicen que el taoísmo le dio un impulso, pero nunca dice que fueron posteriores. Así que se descarta inmediatamente. Y la letra D, basan sus conocimientos en los astros. Tampoco se menciona, se dice de que el Feng Shui, la cronología y la astrología recibieron un impulso del taoísmo, o sea, el elemento común aquí es el taoísmo. No habla de que la astrología, que todas estas ciencias basaron sus conocimientos en los astros, así que la descartamos inmediatamente. Por lo tanto, mi única respuesta posible es la alternativa E, que dice, se desarrollaron gracias al taoísmo, donde lo identificamos en que habla que estas dos, la astrología y el Feng Shui, recibieron el impulso más formidable del taoísmo, es decir, se desarrollaron gracias al taoísmo. Pero no se dice si fue antes del taoísmo, después del taoísmo, donde aparecieron, por eso descartamos otras. Y esa sería mi alternativa correcta entonces. Por lo tanto, por lo que acabo de mencionar, mi alternativa correcta es la alternativa E. Eso ha sido todo, jóvenes, por el día de hoy. Espero que haya quedado claro la clase, que para la próxima semana realicen su guía. Eso ha sido todo por el día de hoy, jóvenes. Espero que haya quedado todo claro. Recuerden preguntar en clases, realizar sus guías y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.